Chiquillos, clase 6 de gestión ambiental, ¿ya? Hoy día vamos a ver en esta sesión lo que corresponde a la etapa de implementación y operación, ¿ya? Por si acaso. Ahora, recordemos que esta es la parte ya central de lo que corresponde a los distintos elementos, en este caso los 6 elementos de la norma, ¿ya? Ahora, yo siempre a esto le llamo que es como la parte medular, es como la parte ya realmente, esto vamos a hacer nosotros, ¿ya? Esto es lo que nuestro sistema de gestión tiene que tener en mente, en consideración. Ahora, ya acá empiezan a haber unos requisitos o requerimientos previos. ¿Por qué razón motivo? En primera instancia, nosotros vamos a generar nuestra política, la política ambiental. Y recuerden que la política en un aspecto es una declaración de intenciones. Ahora bien, esa declaración de intenciones tiene que tener ciertos elementos para poder hacerse ya más tangible, ¿ya? Recuerden que la política declara intenciones, pero hay otro elemento importante que son los objetivos y metas. Ahora, la planificación hay que entender algo, es lo que ya va a empezar a ser o más operativo o va a aterrizar las ideas a algo más concreto. Ahora, la planificación, nunca nos olvidemos, va a tener dos elementos importantes o primordiales. El primero son los aspectos ambientales que yo tengo dentro de mi organización y sin olvidarnos de contabilizar o tener muy en cuenta los aspectos ambientales significativos, ¿ya? Que son los que pueden producir un daño mayor, en una forma de un impacto. Y también el otro aspecto importante que debo considerar en la planificación son los requisitos legales y otros. Recuerden que si tengo alguna descarga de un elemento al alcantarillado, por ejemplo, o a un río, o generaciones de residuos o uso de energías y combustibles, ya voy a tener normas que me apliquen directamente. Estos dos elementos van a ser un insumo importante para poder establecer mis objetivos, que tienen que tener concordancia con la política, ver las actividades que van a hacer mediante los distintos programas y luego contabilizar lo que yo he realizado en la meta. Nunca se olviden, objetivos, programas y metas. Y los programas hay que entenderlo como conjunto de actividades. En el fondo el objetivo es lo que voy a hacer, lo que quiero hacer, los programas y actividades lo que se hace, y la meta es cuánto yo hice de lo que planifiqué, ¿ya? O de lo que dije que iba a hacer. Ahora, implementación y operación, como les digo, es uno de los elementos importantes de un sistema de gestión, ya sea 14001, 9000, por ejemplo, que es para calidad, 9000, 14 medio ambiente, y la 45001 para seguridad, ¿ya? Ahora, recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, ya. La autoridad en sí, o la dirección, o la alta gerencia, debe asegurarse de la disponibilidad de recursos, ¿ya? Y cuando habla de recursos, sistema de gestión, habla netamente de recursos humanos, habilidades especializadas, infraestructura, recursos financieros y tecnológicos, ¿ya? O sea, esto hay que tenerlo bien claro. Ahora, muchas veces las empresas, uno ha escuchado a gente decir que los sistemas de gestión son imposibles, piden muchas cosas. Ya, y acá tenemos como una limitante a eso, a ese preconcepto. La norma ISO no te pide nada, te dice en el fondo qué es lo que tú debes hacer, te da orientaciones. Y tú como empresa vas a decidir la magnitud en cómo tú lo vas a hacer. Ahora, hay que ser bien razonable. Una empresa pequeña puede tener un sistema de gestión, lo puede tener. Sin embargo, la magnitud o la cantidad de este sistema de gestión va a ir variando, dependiendo de su magnitud y de sus procesos. Ahora, las funciones, responsabilidad y autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. En español, yo debo definir bien claramente quiénes son los responsables de las funciones que tienen, ¿ya? Y esto tiene que quedar bien definido, documentado y comunicado. O sea, se define en el fondo, se ve en primera instancia quiénes van a tener distintos componentes, luego se documenta, y una documentación más gráfica es ¿cómo se llama esta representación gráfica? Un organigrama, ¿ya? Pero este organigrama muchas veces del sistema de gestión es un poco distinto, diferente al de una empresa propiamente tal, porque va a abarcar un aspecto de la empresa, que es, o de la organización mejor dicho, que es la parte medioambiental. Y una vez que se documenta, se debe comunicar a todas las personas de la organización para que sepan bien realmente quién tiene distintas funciones y distintas responsabilidades dentro del ámbito ambiental o del sistema de gestión ambiental. Ahora,
debe designar uno o varios representantes de la organización y de la alta gerencia. ¿Ya? Ahora, estas muchas veces las funciones probablemente tal de mantener un sistema de gestión quizás no van a ser las funciones o las mismas funciones que tiene una persona por la realización de su trabajo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, debe asegurarse e implementar y mantener los requisitos de la norma, ¿ya? Y también debe informar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, recomendaciones para la mejora. O sea, ya acá estamos dándonos cuenta de que la alta dirección va a definir una persona encargada del sistema de gestión. Y en sí, esa persona debe informar a toda la dirección de cómo va funcionando el sistema de gestión ambiental. Le comunica en realidad si las metas se cumplen, por ejemplo, si se cumplen las inspecciones, las capacitaciones, las charlas, los distintos cursos que tengan que haber. Y eso es importante porque si yo no sé realmente lo que estoy haciendo, la pregunta es después, ¿cómo doy una recomendación o una orientación? ¿Ya? De ahí que es importante de que todo lo que se haga, se modifique, se revise, se avise, y esas recomendaciones sirvan para poder mejorar nuestro sistema de gestión. Ahora, competencia, formación y toma de conciencia. En la práctica, cualquier persona que realice tareas, que esa tarea pueda generar un impacto ambiental significativo, que ese impacto ambiental significativo proviene de un aspecto ambiental, debe ser capacitada, debe ser competente, ¿ya? O sea, por ejemplo, si dentro de nuestros procesos vamos a generar algún residuo que contenga grasa o aceite proveniente de hidrocarburos, que en la práctica se va a calificar como un residuo peligroso, esa persona debe tener las capacitaciones necesarias para poder hacer ese manejo adecuado, ¿ya? O sea, yo no puedo pedirle a alguien que haga algo siempre y cuando esta persona no tenga las competencias o no haya estudiado para aquello, ¿ya? Muchas veces estos elementos del sistema de gestión a veces se estudian en las universidades o a veces se realizan, pero sin embargo toda empresa que quiere implementar un sistema de gestión, el que sea, debe capacitar a toda su gente para poder hacer esto. Ahora, sea competente tomando como base, una educación, formación o experiencias adecuados y debe mantener los registros asociados. Cada vez que yo voy a capacitar a alguien en una temática, independiente si sea para calidad, para medio ambiente o para seguridad, debo mantener el registro adecuado, ya que eso es un medio de prueba para yo poder demostrar que he hecho mis actividades. Ahora, se debe identificar la necesidad de formación, ¿ya? Y aparte de proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer las necesidades y mantener los registros asociados. A ver, muchas veces, no sé si ustedes conocen un concepto que viene muy de la mano con recursos humanos, que es la detección de la necesidad de capacitación. Y uno eso, ¿cómo lo ve? En función, por ejemplo, del perfil de cargo, que es lo que la persona debe contemplar o debe realizar, ¿ya? Para que lo tengamos bien en cuenta. Ahora, lo principal es que se deben establecer y mantener varios procedimientos, ¿ya? Lo importante es que se mantengan siempre aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados o reales potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal. Y funciones y responsabilidades, ¿ya? Además de las consecuencias potenciales de que nos desviemos de los procedimientos especificados o adecuados. O sea, hay que capacitar a la gente entendiéndole de que su buen desempeño o el trabajo bien hecho puede tener un beneficio a la hora de ver su comportamiento en función del sistema de gestión ambiental. O sea, si tenemos un taller de mantención mecánica y los trabajadores son ordenados, limpian sus áreas, los residuos los colocan en lugares dispuestos para tal efecto, ese comportamiento individual contribuye a que el sistema de gestión pueda mantenerse. Ahora, muy importante es ver siempre las funciones y responsabilidades. En la práctica, todo lo que estemos trabajando en una empresa y estemos bajo un sistema de gestión, vamos a tener una función o responsabilidad en un mayor o menor grado. Ahora, comunicación, participación, consulta y comunicación. Esto, chiquillos, hay que tenerlo bien claro. Toda empresa, cuando está trabajando bajo un sistema de gestión en sí, debe tener unos distintos procedimientos, distintas formas, ya para poder comunicarse. Y esto es lo primordial.
que cuando uno trabaja bajo un sistema de gestión, se va generando esta estructura. Los que hemos trabajado en minería, muchas veces también le llamamos conducto regular. Ahora, lo importante es establecer comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la organización, ya recibir, documentar y responder las comunicaciones pertinentes por parte interesadas externas. O sea, un ente externo, por ejemplo, un ente fiscalizador, quiere hacernos una pregunta a nosotros como empresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un procedimiento para poder atender esta comunicación. O sea, desde cuando llega una pregunta, ¿cómo se trabaja de esta manera interna? ¿Ya? Si hay un formato para dar respuesta, o hay que conversar con alguna persona dentro de la organización. Ahora, un tema importante si tenemos relación con aspectos ambientales significativos. ¿Ya? Nosotros como organización debemos decidir si comunicamos alguna información respecto a esto. ¿Ya? Y aparte también debemos documentar si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y también debemos disponer un procedimiento para poder comunicar o realizar una comunicación externa. Cuando nosotros debemos comunicar un aspecto ambiental significativo es cuando este aspecto puede producir un efecto inmediato en la población. O sea, por ejemplo, si tenemos una fundición o un lugar que pueda producir energía en base a la quema de un combustible, va a tener una emisión gaseosa. Por lo tanto, ese aspecto ambiental, como puede producir un efecto en la población, es necesario e importante que se pueda comunicar a la comunidad. Ahora, cuando ya empezamos a ver un poco más este tema, aparece lo que tiene relación con la documentación. ¿La documentación es importante? Sí, es importante. Pero una cosa es la documentación y otra cosa distinta, aunque también van a tener relación en un punto, es el control de documentos. O sea, ¿cómo yo voy a mantener un control y el control de mi documentación de manera adecuada? Ahora, la documentación en sí son todos los elementos necesarios para un sistema de gestión. Sin embargo, el control de documentos también hace referencia a cómo yo puedo mantener los registros actualizados y los que ya no tengan que estar actualizados tengan que ponerse o dejarse a ver, ¿cómo decirlo? Los que ya están obsoletos se tienen que dejar de lado, ¿ya? Por si acaso. Ahora, primero la política, objetivos y metas ambientales, ya que es lo que nosotros declaramos en manera primaria en la política y después lo empezamos a desarrollar un poco más dentro de lo que es la planificación. Luego, el alcance del sistema de gestión ambiental, que en el fondo, ¿dónde va a abarcar el sistema de gestión ambiental? ¿Solamente va a ser en la empresa, en la sucursal, o en alguna o en la casa matriz, o en algún proyecto? Ahora, los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. Y acá nosotros vamos a darnos cuenta que cuando habla de control de procesos relacionados, es cuando ya empieza a aparecer un concepto que vamos a desarrollar un poco más abajo, que es el famoso concepto de control operacional. ¿Cómo yo puedo controlar mi operación? ¿En minería existe eso? Sí, existe, porque se generan distintos aspectos ambientales. Y en minería genera varios. Yo siempre he sido muy crítico de ese aspecto, bajo dos aspectos ambientales muy importantes en minería. El primero, que es el uso de agua, ¿ya? El uso de recursos hídricos que se utiliza en cantidades bien considerables. Y el otro aspecto ambiental es el uso de energía, ¿ya? O sea, por ejemplo, tenemos un camión Caterpillar, un 777, no va a tener un consumo equivalente a un sedán, no tiene un estanque de 40 litros, ¿ya? Y tiene un consumo bien considerable. Entonces, los volúmenes de trabajo hacen que los aspectos ambientales de minería no se puedan llevar a igualarse con el consumo de la población, por ejemplo, aunque sí podría hacerse. La cantidad de agua combustible que utiliza una faena en un día puede llevarse un paralelo a lo que puede consumir una población. Ya, por eso es un tema bien complejo en muchos aspectos. Ahora, control de documentos. Los documentos requeridos para el sistema de gestión ambiental y por esta norma internacional deben controlar. Ya. Yo siempre he dicho,
todo control de documentos debe hacerse por algo bien específico. Todo documento que se emana de un sistema de gestión independiente de lo que esto sea, debe aprobarse antes de ser emitido. ¿Ya? Y para esto debe haber un procedimiento. Y aunque parezca chistoso, les va a tocar muchas veces que cuando ustedes quieran hacer un procedimiento, les van a entregar o les van a mostrar un procedimiento para hacer procedimientos. Y ahí uno se da cuenta como que, ya, esto ya es otra cosa. ¿Ya? Pero es importante, chiquillos, tener siempre en cuenta eso. Cuando uno estipula o confecciona un documento o lo que sea, tiene que estar bajo una estructura. Ahora, para que el documento pueda ser aprobado antes de su emisión, debe ocurrir algo, revisarse, ¿ya? O sea, el documento se genera, se construye, se revisa y se aprueba. Y una vez que está aprobado, ya es válido. Ahora, revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobar nuevamente. ¿Y qué implica esto? ¿Qué sucede si tenemos algún cambio en nuestra operación? Algún cambio en nuestros procedimientos. Tuvimos un accidente laboral, tuvimos un incidente medioambiental y eso produjo que cambiásemos distintos elementos o parámetros dentro de nuestra operación. Y eso, chiquillos, ¿en qué va a redundar? En el que ese cambio va a hacer que nuestros documentos cambien. Por lo tanto, vamos a tener una nueva versión del documento. Y la versión que ya fue modificada va a quedar como obsoleta. Por eso es importante siempre mantener estos elementos. Ahora, asegurarse que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos. ¿Ya? Asegurarse que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso. Ya, esto, ¿dónde yo lo puedo llevar como algo similar o parecido? Cuando uno está trabajando en faena minería, muchas veces te van a pedir que los procedimientos de trabajo estén en el lugar. Y el procedimiento también para controlar los distintos aspectos ambientales debe estar también en el lugar de trabajo. ¿Ya? Y eso es un requisito. Ahora, asegurarse que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. O sea, que el documento que yo quiera acceder, se pueda leer y se entienda. Ahora, también uno debe identificar los documentos de origen externo. O sea, por ejemplo, si nos llega alguna solicitud de algún servicio público, es un documento de origen externo, ¿ya? Y debe identificarse como tal. Ahora, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Y esto es súper importante. Muchas veces me tocó, cuando trabajaba, fiscalizar ciertos puntos y darme cuenta de que muchos procedimientos, muchos registros instructivos eran obsoletos, eran versiones anteriores. Y eso genera un problema así. Todo documento obsoleto debe retirarse y dejarse siempre la versión actualizada. Ahora, claro, acá dice prevenir el uso no intencionado. O sea, muchas veces quizás por una equivocación o una omisión se utiliza un documento. ¿Ya? Recuerden que somos humanos y muchas veces nos equivocamos en ciertos aspectos. Ahora, cuando ya empezamos a hablar de control operacional en sí, debe identificar y planificar aquellas operaciones que estén asociadas con los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objetivo de asegurarse que se efectúe bajo las condiciones especificadas. O sea, yo tengo mis aspectos ambientales, y yo sé que los aspectos ambientales los puedo clasificar también como los aspectos ambientales significativos, el cual su impacto ambiental va a ser también significativo. O sea, el impacto va a tener un tiempo, un peso mayor de lo que debiese tenerse. Por lo tanto, yo debo aplicar un control. Ahora, haciendo el símil o la equivalencia con prevención de riesgo, uno en prevención tiene el peligro y tiene los riesgos. El riesgo es como lo más parecido al aspecto ambiental, que es la forma de interacción con el ambiente, en el caso de con el peligro. Ahora, ¿qué nosotros haríamos? ¿O qué hacemos en prevención de riesgo? Nosotros controlamos todos los riesgos, todos. Sin embargo, siempre se va a aplicar un control mayor al riesgo que pueda originar una consecuencia mayor. Y un riesgo que pueda generar un elemento menor también se va a controlar, pero quizá en menor intensidad. Acá pasa lo mismo. Yo debo controlar todos mis aspectos ambientales que han sido previamente identificados. Sin embargo,
¿cuál voy a controlar de mayor manera o de manera más intensiva? El que va a generar un tema más complejo, ¿ya? O un impacto significativo, ¿ya? Ahora, cuando ya empezamos a hablar también de esto, tenemos que tener bien claro lo que está acá, que son los criterios operacionales en los procedimientos. O sea, cuando ya tenemos un procedimiento de trabajo, el famoso PTS, procedimiento de trabajo seguro, y tenemos en una empresa un sistema de gestión medioambiental, los distintos controles para los aspectos ambientales de ese trabajo o tarea deben incluirse dentro del procedimiento, pero también nosotros debemos establecer criterios operacionales, o sea, definir como un nivel bajo el cual se puede o no se puede realizar trabajo. Ya. Un ejemplo, estaba en minería subterránea y hicimos una labor de perforación, hicimos un diagrama de disparo, ya perforamos, hicimos cargamos los pozos y ejecutamos los explosivos. Hicimos tronadura. Y ahí tenemos una condición ambiental que no nos permite retomar la operación, que va a ser el humo, el polvo y la tierra que está en el lugar donde se hizo esta labor de tronadura. Y la operación que me hice, o los distintos procedimientos, que una vez que el polvo se disipe, baje y la ventilación o forzada ayude en esto, uno recién se mete, va al lugar. Pero primero va a ver si tiene los tiros quedados, ¿ya? Segundo, va a revisar la acuñadura del techo para ver si tenemos que acuñar o reacuñar, ¿ya? Para poder recién hacer labores. Eso es un criterio operacional, ¿ya? En medio ambiente, cuando uno quiere establecer un criterio operacional, muchas veces lo hace en función también del clima, ¿ya? Quizás el clima no nos ayude mucho o preste mucha cooperación en poder hacer un trabajo. Y es un criterio operacional, por ejemplo. Otro criterio operacional es si no tenemos, por ejemplo, agua para hacer la humectación de caminos, no se trabaja. O hay problemas con los encarpados, por ejemplo, con los enmallados de las torres de los camiones. Si eso no está adecuado, también muchas veces se considera el no trabajar, hasta que eso se subsane, ¿ya? Ahora, la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo los contratistas. En español, ¿qué significa esto? Si yo tengo algún procedimiento en relación con medio ambiente y tengo empresas contratistas trabajando en mi empresa, en mi organización, ¿qué debo hacer con ellos? Comunicárselos, ¿ya? O sea, ellos deben estar al tanto que yo estoy trabajando bajo un sistema de gestión y deben conocer los procedimientos que a ellos como empresa les aplican, ¿no? Quizás no les van a aplicar todos los procedimientos, pero sí hay procedimientos puntuales, como por ejemplo el procedimiento de comunicación y los distintos controles operacionales que tú debes tener en cuenta. Ahora, preparación y respuesta ante emergencia, que esto es lo último que aplica o lo último que está dentro de la estructura de lo que es la implementación y operación. Cuando uno habla de emergencia, uno como emergencia, ¿qué va a entender? Como un hecho fortuito que te saca de tu normal funcionamiento y te paraliza tu trabajo. O sea, un ejemplo podría ser un incendio, ¿ya? Una explosión, por ejemplo, un terremoto, un sismo, o un aluvión, o un tsunami. Bueno, en el fondo son riesgos ambientales asociados directamente a donde está ubicada una faena. Sin embargo, son riesgos que sí puede aplicar a una faena minera. ¿Ya? Ahí tenemos también un tema. En la práctica, ¿yo qué debo hacer primero? Identificar las posibles situaciones de emergencia o potenciales de emergencia, lo que podría llegar a suceder. Y una vez que yo las identifico, recién puedo empezar a trabajar en algo. Ahora, otro tema también es responder a estas situaciones de emergencia, accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos. El control operacional muchas veces también hace referencia a que tú puedes trabajar hasta un límite para que tu aspecto ambiental no genere un impacto mayor o un impacto permanente en el tiempo. Sin embargo, este control operacional puede fallar y ese aspecto no se controla y puede ya empezar a generar un impacto. Por lo tanto, el plan de emergencia y preparación o sea, el plan de emergencia en sí debe ayudar a mitigar el impacto ambiental.
¿ya? Un caso muy puntual es qué haríamos nosotros, ya, por ejemplo, tenemos un tanque de relave, y el tanque de relave produce una infiltración y empieza a caer relave a un lecho de río. ¿Qué haríamos nosotros en ese aspecto? Primero, tratamos de limpiar, evitar que siga cayendo, ¿ya? Y damos el aviso respectivo a la autoridad pertinente, ¿ya? Por si acaso, para que también lo tomemos en cuenta. Ahora, toda preparación o todo plan de emergencia, mejor dicho, se debe revisar periódicamente, ¿ya? Y para esto nosotros debemos hacer distintos simulacros. Ahora, el simulacro en sí va a decirnos a nosotros si realmente lo que planificamos está correcto, está adecuado, en primera instancia. Ahora, si tenemos alguna situación de emergencia, y eso también va a generar otro insumo, que en el fondo va a decir si lo que hicimos está bien o está mal, debe hacerse un cambio en los distintos procedimientos. Ya, chiquillos, voy a dejar de compartir esto, voy a empezar a desbloquear sus micrófonos. ¿Para qué? Para que me puedan hacer distintas preguntas. ¿Ya, chiquillos? Así que, por favor, hagan algo, pregunten algo, porque no creo que sea tan buen profesor para que no quede ninguna duda. Ya. Chiquillos, buenas tardes. ¿Tienen alguna consulta con respecto a lo que vimos el día de hoy? Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo está Marre? Bien, bien. Yo le había mandado una pregunta ahí por el chat que decía por el tema de la Ya. comunicación. Veamos el tiro de eso. Veamos el tiro. Espera un poquito. Dice, ¿a quién se le debe comunicar Ya. del aspecto ambiental? Y usted dijo que solo a los... Ya. Vamos a ver algo primero. Una situación es que nosotros estamos trabajando bajo una resolución de calificación ambiental, ¿ya? En el cual nos dicen a nosotros, o sea, nosotros en el fondo mostramos cuáles son nuestros posibles impactos ambientales, y eso va a generar un documento público, el cual va a tener acceso toda la población. ¿Ya? La resolución de calificación ambiental es un documento que tú te puedes meter al sistema de evaluación de impacto ambiental electrónico, ¿ya? Y tú perfectamente lo puedes acceder como persona. Si la resolución de calificación ambiental es de un proyecto que no está de manera electrónica, se puede solicitar por tema de transparencia. ¿Ya? Tú lo puedes pedir. Ahora, ya, imaginémonos que nosotros como empresa hacemos o implementamos un sistema de gestión ambiental y en primera instancia definimos nuestro aspecto y nuestro impacto. La norma te dice esto, te dice perfectamente, tú puedes informar a la comunidad cuáles son tus aspectos ambientales, si tú quieres. ¿Ya? Ahora la pregunta mía, ¿por qué no informarlo? ¿Y por qué sí informarlo? Un ejemplo es lo que está haciendo ahora Nueva Unión con sus trabajos y hacía, no sé, en su ¿cómo se llaman estas? Era casa abierta que decía, y ¿Ya? decía los trabajos que iba a hacer, ¿no es cierto? Todos sus trabajos, dónde Sí, iba a pasar la pero correa, hay un tema con eso. ¿ya? Es lo que ellos posiblemente o probablemente van a hacer. Porque yo tengo Ya. entendido que Nueva Unión no... Pero daban a conocer todo su proceso, en Claro, este pero caso resulta su que... aspecto. Claro, pero es que resulta de que ellos, el proyecto nunca, todavía no ha sido presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental y no ha seguido como toda la tramitación. Mira, lo que están haciendo ellos como empresa, créeme que es bastante bueno, es una iniciativa que no todas las empresas hacen, que en el fondo es transparentar lo que hacen. Mira, lo principal de un sistema de gestión es que ayuda a la transparencia de las empresas. Para mí ese es el principal beneficio. Porque en el fondo, una empresa minera, si va a producir cobre o va a sacar un sulfuro o un óxido, todos sabemos en el fondo lo que hace y lo que va a hacer. Pero yo no veo la parte negativa de no transparentar lo que uno hace, que para mí es lo importante un sistema de gestión. En español, Marre, yo veo más un beneficio que una
algo negativo. Sí, os cuento igual que, bueno, Sí, pues, pero para conocer. hay empresas que no piensan así muchas veces. Y te Y lo con el digo. control de documentos, profesor, el tema de los procedimientos se puede modificar una o varias veces, Mira, siempre que salgan pegas nuevas. a ver, dame un segundito y les voy a mostrar un ejemplo de procedimiento. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? tengo entendido que en los procedimientos son documentos que están constantemente retroalimentándose, ¿sí o no? Sí, po, los procedimientos son algo... Ya, y les voy a compartir una cosa al tiro para que más o menos empecemos a ver lo que yo les digo. Los procedimientos, independiente de que sea una forma de llevar a cabo algo, pueden cambiar, po. O sea, ya, imagínate que tú tienes un procedimiento para cambiar un neumático. Y a la empresa llegó un equipo nuevo para hacer eso. Va a cambiar la condición, toca tener un procedimiento nuevo. ¿Ya? Ahora miren, están viendo lo que les estoy compartiendo y acá tengo un procedimiento estándar, que es para un sistema de gestión. ¿Ya? Procedimiento de competencia, formación y toma de conciencia. Acá tengo el encabezado, tengo el código, la revisión, la tabla de contenidos, ¿ya? Y fíjense acá, realizado, revisado por, y aprobado por. Ahora, en la parte de acá tenemos la revisión. Esta está en revisión 00, por lo tanto es el documento inicial. Ahora miren, en la segunda página tengo esto que se llama control de modificaciones. Entonces, yo acá voy señalando las modificaciones que tenga. Ahora, por poner un ejemplo, ya tenemos acá una revisión acá. ¿Ya? La revisión que sea. El nuevo procedimiento va a tener la revisión número 1. 3. Si esta es la revisión 1, revisión 2, revisión 3. ¿Ya? Por lo tanto, el 0, que es el original, el 1 y el 2, como ya tuvieron revisión y modificaciones, van a quedar obsoletos. Y va a ser válido este procedimiento. El último. El último que está. Ahora, ¿cuál es la pega que nosotros tenemos que ver? Que este procedimiento actualizado y modificado esté presente para todos y esté en todos los lugares de trabajo. Miren, aunque parezca muy rudimentario lo que les voy a comentar, muchas veces me tocó que tenemos que tener los procedimientos de trabajo, los distintos puntos de trabajo, para la redundancia, y nosotros lo que hacíamos en carpeta y en fundas prácticas manteníamos los procedimientos en lugar de trabajo. Cuando estemos en control de pérdida, que el ramo más, que es prácticamente prevención de riesgo, vamos a darnos cuenta que cuando estemos viendo el tema de los procedimientos, por ejemplo, que el Senagiomin te obliga y te exige a que estén en los puestos de trabajo. ¿Ya? Y también la ley no minera también te lo exige. Ahora miren, les voy a compartir otra cosita acá para que podamos, para mostrarles un poco algo más concreto. Profesor, esto de las revisiones tiene directa relación, por ejemplo, cuando se utiliza el procedimiento de manejo manual de carga, cuando hubo el cambio de... Sí, de 50 del pasó a peso del... 25. Correcto. Sí. Miren, pero eso fue porque hubo un cambio legal. En ese aspecto, nuestros requisitos legales tuvieron modificación. Ahora, chiquillos, miren, ustedes están viendo una carpeta con distintas subcarpetas, ¿no es cierto? Esto que les estoy presentando es la estructura de un sistema de gestión medioambiental. ¿Ya? Por si acaso. Y siempre vamos a tener el manual y los distintos documentos. Ahora, miren, lo importante, yo siempre he dicho, lo importante de un sistema de gestión en sí, como les repito, en primera instancia, tener claro tus aspectos ambientales y en segunda instancia, cuáles son las leyes que te aplican. ¿Ya? Yo te insisto, si yo no sé lo que estoy trabajando, ¿cómo puedo saber bien cómo controlarlo? ¿Ya? Eso es lo importante, chiquillos. Chiquillos, ¿tienen alguna otra pregunta? Yo tengo una aquí, Cristian Díaz. Ya, Cristian, cuéntame, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, los canales de comunicación que usted habló son los mismos, tienen el mismo orden de la organización, de la jerarquía de la organización, Sí. ¿o son otros nuevos? Por lo general, sí. Lo que pasa es que acá nosotros tenemos que devolvernos un poquito a lo que es el organigrama, ¿ya?
Y el ya. organigrama de la empresa prácticamente es casi igual al de un sistema de gestión, pero va a tener variaciones, ¿ya? Y por lo tanto, ahí uno tiene que también tener como la lógica de la comunicación, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, ¿puedo conversar directamente con el dueño de la empresa? Técnicamente sí, pero debe haber un conducto para hacer esto, que te lo establece el Claro. procedimiento, o en el fondo la forma en cómo se debe hacer. Chiquillos, yo tengo una pregunta para con ustedes. ¿Les gustaría que la próxima clase la hiciéramos con Meet, Meet. que es la aplicación de Google? Sí, yo no No sé, tengo- me pilló y Vamos. nunca lo usó. Ya, le pregunto por qué, chiquillos, porque con Meet no tengo los límites de los 40 minutos. Ahí estaría ¿Ya Entonces, sería mejor? sí, entonces puedo desarrollar la temática más sencilla. Miren, Simplificar más. lo que sí la podemos utilizar directamente con los correos de la universidad. Ya. ¿Ya? Y no es difícil, ¿ya? Por si acaso, por si les interesa. Como ustedes saben, nos vamos a juntar el día martes. Entonces, para que lo tengamos bien en mente, esos chiquillos. ¿Ya? Profe, ¿cómo se marca la asistencia? Mira, la asistencia va a empezar a contabilizar de aquí en adelante. ¿Ya? Ah, ya. Ya, ok, ya. ¿Contabiliza usted, cierto? Sí, es que eso me estaba dando cuenta, y estaba revisando bien el tema. Ya, por ejemplo, vamos al curso. Gestión ambiental minas. Bien, desactiva la edición. Profe, aquí Camila Barrios. ¿Cuándo va a Camila, subir los videos, estos últimos 2 videos? mira, dame tiempo para poder hacerlo de aquí al viernes, ¿ya? Por si acaso. Chiquillos, miren, ustedes perfectamente pueden, Grabar. ¿cómo se llama? Marcar su asistencia, por si acaso. También lo pueden hacer ustedes. Chiquillos, miren, denme de aquí lo que pasa es que el viernes en la mañana me pongo a subir todos los videos de todas las clases. Recuerden que yo hago 7 cursos más, ¿ya? De igual forma, ya estoy empezando a revisar los trabajos, así que dentro de esta semana, más tarde la próxima, les voy a empezar a darle retroalimentaciones. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, quedamos hasta acá, ¿ya? Ya, Así que profesor. miren, voy a hacer unas llamadas de prueba con Mick con algunos de ustedes en estos días, y de ahí Ok. ya el martes lo haríamos ya como corresponde. ¿Ya, chiquillos? Ya. Ya, profe. Chiquillos, cuídense mucho. Hasta luego. Chao. Luego. Chao, gracias. Chao.